Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar agradecer a la Universidad Jaume I y en especial a Jim, que bueno, pues es quien ha coordinado y quien coordina estas jornadas, por la invitación que ha hecho, pues en este caso, a los abogados y en particular a mí como decano del Colegio de Abogados de Castellón. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es la segunda vez que acudo a estas jornadas y la verdad que siempre me es muy grato pues, estar en contacto con jóvenes estudiantes ya al final de lo que es el grado en Derecho, y que estáis, bueno, pues como estaba yo pues hace ya, pues no sé si la friolera de más de 30 años. Yo creo que la carrera que habéis elegido es una de las carreras, aparte de apasionante, es una de las carreras que tiene más salidas profesionales. A mí no me cabe ninguna duda. Es decir, siempre nos han dicho, y también me lo decían a mí hace 30 años, que las carreras de ciencias eran las carreras que tenían un futuro más prometedor y que tenían más salidas, pero la realidad es que abogados siguen saliendo muchos y afortunadamente oportunidades de trabajo pues son múltiples, ¿vale? Es decir, tenemos abogados trabajando en todo tipo de empresas y dedicados a todo tipo de actividad. No sé, pues pensemos que quién es el director general de la empresa más importante de España y una de las más importantes del mundo, que puede ser Zara. Pues el director general, que tiene que coordinar distintos departamentos, que tiene que, por supuesto, que bajo su responsabilidad pues están todos los departamentos, pues es un abogado del Estado, pero es un abogado. Es decir, es una carrera que sobre todo lo que consigue, o lo que debería, yo creo que en gran medida lo hace, es conseguir abrir en los estudiantes un pensamiento crítico. Lo más importante que tenemos hoy en día, y el grave problema que puede tener nuestras sociedades, es que no exista verdaderamente un pensamiento crítico por parte de la ciudadanía. Y yo creo que la carrera de Derecho nos abre la mente, nos la ordena, porque al final el derecho es ordenar relaciones humanas, con lo cual, y sobre todo despierta también un pensamiento crítico. Es decir, trata de salvar a la población de esa situación cómoda en la que muchas veces pues, nos encontramos en nuestra sociedad, que damos por buenas los mensajes que recibimos y no somos capaces de ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar leyes, tenemos que analizar legislación, tenemos que interpretar jurisprudencia. Ese es el ejercicio fundamental del derecho. Y no solo eso, sino que además, una vez tenemos todo ese input, nosotros lo que tenemos que hacer es dar un consejo a nuestro cliente. Nosotros realmente, los abogados, somos consejeros de nuestros clientes. Lo que pasa es que damos el consejo fundado en derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el papel del abogado, del ejercicio profesional como abogado? Nos lo define nuestro Estatuto General de la Abogacía. Nuestro vigente Estatuto General de la Abogacía, pero bueno, el que va a entrar en vigor ahora en julio en términos muy similares, nos dice que corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. Ese es el papel que nos toca hacer a los abogados. En ocasiones, ese consejo es un consejo en derecho que no tiene un reflejo en un procedimiento judicial. Es decir, no representamos, hay muchísimos abogados que no representan, no acuden a los tribunales, simplemente dan un consejo a sus clientes fundado en derecho. En otras ocasiones hay abogados que son más abogados, que están constantemente en los tribunales defendiendo la posición jurídica de su cliente en un procedimiento judicial. Procedimiento judicial que cada vez más vamos a otros modelos, por ejemplo, lo que es la mediación. Los abogados trabajamos en mediación, que son procesos que se tratan de desjudicializar y trasladarlos pues, a resoluciones por parte de mediadores, ¿vale? Ahí siempre va a haber y siempre va a existir el papel del abogado, ¿vale? Y la función del abogado, yo creo que en este sentido está
está garantizada. Yo os animo a que os colegiéis en el Colegio de Abogados de Castellón, en este caso, o en cualquier otro, porque la colegiación es única en toda España, es decir, un requisito para ejercer la profesión como abogado es estar colegiado en un colegio de abogados. Evidentemente, previamente tenéis que tener el grado, tenéis que haber hecho el máster de ejercicio de la profesión y además tendréis que haber aprobado el examen de acceso. Con esos 3 requisitos os tenéis que colegiar y a partir de entonces podéis desarrollar la actividad como abogados, ¿vale? Entonces, claro, otra cosa que a mí me preocupaba, que ya vosotros os tiene que preocupar también o 2 cosas, es decir, cuáles, en el mundo al que nos dirigimos, cuáles son las aptitudes que debe tener un abogado. Es decir, qué tenéis que hacer en un mundo cada vez más competitivo, donde cada vez hay más competencia por parte de distintos actores y en muchas ocasiones no vais a competir entre comillas, entre compañeros, una competencia sana entre compañeros. No vais a competir con vuestros compañeros de aquí, por ejemplo, de Castellón, sino que vais a competir con un mercado globalizado en el cual cada vez hay más intervención o una externalización, de modo que el que presta el servicio jurídico, sea asesoramiento jurídico, pues no tiene que estar ubicado aquí en Castellón, sino que va a hacerlo a través, por ejemplo, de las redes sociales o de Internet, ¿vale? Telemáticamente. Entonces, es un nuevo mundo en el que vamos a tener que ser capaces de mostrar a nuestro cliente, mostrar al mercado que tenemos unos valores y unas aptitudes diferenciadas. El consejo, al final, siempre, y el buen consejo, siempre es un consejo personal y personalizado. Siempre, sobre todo, el que nos va a permitir ganarnos la vida. Es decir, el consejo que no es personalizado, que es a través de Internet, ese difícilmente nos va a permitir que nos ganemos la vida. Ahí los precios están tirados, están por los suelos, con lo cual ahí es otro negocio. Pero el negocio del abogado es la cercanía con el cliente, el conocer realmente cuáles son sus necesidades, cuál es su problema, detectar el problema del cliente y tratar de darles utilizando las herramientas que nos provee el derecho, darle una solución. ¿Vale? Ese es el trabajo fundamental. ¿Qué otro elemento es fundamental en el ejercicio profesional actual de la abogacía? La especialización. La especialización es básica. Es decir, cuando la sociedad es más sofisticada, cuando hay más legislación, y nosotros vivimos en unas sociedades que están hiperlegisladas, la especialización es básica. La especialización es básica. Tenemos que ser capaces de encontrar cuál es el nicho del mercado en el cual podemos prestar nuestro servicio y podemos tener una rentabilidad y podemos ganarnos la vida. Eso también es fundamental. Al principio, a lo mejor, pues uno no lo tiene tan claro, pero a lo largo o a medida que uno va desarrollando su carrera profesional, va detectando que la especialización es básica. Vendes mejor tu producto en el mercado si a ti te catalogan o te ubican como un especialista en una materia, ¿vale? Si eres un generalista, también puedes tener tu mercado, pero es un mercado en el que es más difícil conseguir ganarte la vida. Con lo cual, tenéis que buscar esa especialización desde el primer momento. ¿Qué más cosas os puedo decir? Es decir, otra pregunta que yo me hacía era, ¿pero no hay muchos abogados en España? En España, actualmente hay 83 colegios de abogados, ¿vale? Hay algunos que son de ámbito provincial, como es el de Castellón. El Colegio de Abogados de Castellón, pues abarca, digamos, a lo que es o tiene competencias en lo que es la provincia de Castellón, pero hay otras provincias donde hay varios colegios de abogados. Barcelona, en la provincia de Barcelona, en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, somos 8 colegios de abogados. ¿Hay muchos abogados? Bueno, vamos a ver, 83 colegios. En España hay actualmente unos 150.000 abogados ejercientes. 150.000. ¿Qué ratio es ese? Eso es un 0,32% de la población española son abogados ejercientes. Un 0,32%. ¿Eso es mucho? Pues depende de la sofisticación de un país. Depende de la sofisticación del país. No esos 150.000 abogados se dedican, en muchos casos, a acudir a tribunales. Es decir, ya dentro de lo que es el abogado
colegiado ejerciente, hay algunos que están trabajando en una empresa, en un determinado departamento jurídico, hay otros que sí que acuden a tribunales, hay otros que tienen pues gestorías, etcétera. Es decir, que también dentro de lo que son el ejercicio profesional como abogado colegiado, dentro de ellos pues también hay una multiplicidad de funciones, ¿no?, que desarrollan los abogados. En Madrid, por ejemplo, ¿cuál es el ratio en Madrid de colegiados sobre la población total? Un 0,65% de los madrileños son abogados ejercientes. 0,65. En Castellón, la cifra, tengo por aquí, es un 0,23% de la población. Es decir, 0,20, perdón. 1 de cada 500 castellonenses es abogado. Abogado colegiado, ejerciente. 1 de cada 500. En Madrid, 1 de cada 152 habitantes es abogado colegiado. Es decir, os dais cuenta que por qué en Madrid es un 0,65%, en Barcelona 0,34%, en Valencia 0,38%, en Castellón 0,20%. En Castellón hay menos abogados. Esto está muy relacionado con el nivel de actividad que existe en cada provincia, como es obvio, ¿vale? Por ejemplo, uno pequeño, en Ávila. En Ávila, el ratio de abogados sobre población es un 0,16%. Estamos todavía lejos de alcanzar los niveles, digamos, de saturación que tienen en otros lugares. Pues va a depender de la actividad económica que tengamos en Castellón, de la población de Castellón, los problemas que tengamos en Castellón. De eso va a depender el número de colegiados. Pero, por ejemplo, ¿cuántos médicos, qué hay más médicos en Castellón o más abogados ejercientes? En Castellón hay el doble de médicos que de abogados. Sin embargo, en Madrid hay el mismo número de médicos que de abogados. Entonces, la conclusión que yo saco de esto es que en Castellón faltan abogados, que todavía no hemos llegado a nuestro techo en cuanto al número de abogados. ¿De acuerdo? En Castellón, ya os digo, unos 1.100 abogados, 1.176 el último censo de abogados ejercientes y unos 500 de no ejercientes. El no ejerciente, bueno, pues en muchas ocasiones desarrolla, es licenciado en Derecho o graduado, pero que desarrolla otras actividades y bueno, pues ya aparece como no ejerciente pues porque no quiere perder, digamos, pues el contacto con lo que es el ejercicio, porque a lo mejor en el futuro pues va a dedicarse, etcétera, ¿no? Entonces, os animo y os digo que actividad sigue habiendo. Para concluir, o sea, ya os digo, el ejercicio va a poder ser un ejercicio por cuenta ajena, porque trabajéis en un despacho profesional o porque trabajéis en una empresa, por ejemplo, en un departamento jurídico, porque una empresa que tenga un volumen suficiente como para coger un abogado en su seno, o puede ser por cuenta propia, porque habráis vosotros vuestro propio despacho, ¿vale? Hay de todo, es decir, yo creo que el máster, y luego hablaréis del máster, el máster de abogacía te permite, con las prácticas, el que podáis tener conocimiento de cómo funciona un despacho de abogados, porque las prácticas se hacen en despachos de abogados. Y ahí ya un poco vais viendo, vais cogiéndole un poco el feeling de esto me encaja, no me encaja, y ahí es donde notaréis si es un ejercicio profesional que os encaja en relación con vuestras aptitudes y con lo que vosotros esperéis de vuestro desarrollo profesional. ¿Vale? Bueno, yo os podía contar muchísimas cosas, pero yo creo que ya también un poco por el tiempo, si queréis alguien hacerme alguna pregunta o hacer algún comentario, pues que estoy a vuestra disposición. ¿De aquí no lo tenéis claro? ¿Sí? ¿En casa queréis comentar algo? Yo quizá aunque no lo pregunten ellos, lo pregunto yo por ellos. Quizá me gustaría también que ellos digan cuál es la página que pueden encontrar con un abogado, qué tipo de aptitudes o qué tipo de cuestiones se van a ver reflejados aquellos que ejerzan finalmente en la profesión de abogado. Bueno, vamos a ver, yo creo que tienes que ser una persona con el corazón caliente, con la mente fría. Es decir, este es un ejercicio que te exige mucho. Es decir, que te exige mucho significa que tienes plazos procesales, que genera tensión,
Luego tienes también que muchas veces, bueno, pues improvisar en lo que es con lo cual tienes que tener la mente fría porque te toca improvisar en muchísimas ocasiones. No es un trabajo, digamos, más tranquilo dentro de casa que tú vas preparando tus... No. Esto estás a pecho descubierto pues con tu cliente, en un procedimiento judicial con la otra parte y con el juez, con lo cual esa es una actitud fundamental. Es decir, tiene que ser gente que tenga arrojo y que le guste la relación personal con todo este tipo de interlocutores. Es decir, aquí no te aburres nunca. La adrenalina brota todos los días, pero a lo bestia. Y sobre todo, que no tienes nunca un caso, no tienes tiempo para aburrirte. No hay ningún caso que sea igual al anterior, nunca lo hay. Siempre, cuando profundizas, es distinto. Con lo cual, si a ti te gusta esto y eres una persona con ese tipo de inquietudes, yo creo que es el trabajo que te puede motivar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y, bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias, decano. Muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos en esta mesa. Intervendrá ahora la profesora Cordero, que es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Primer, y es también, y por ello está aquí con vosotros, es también la coordinadora, la directora del máster en abogacía de la UJI, que, como ahora os explicará, pues es un máster que es habilitante en el sentido de que lo tenéis que cursar para poder acceder a la profesión de abogado. Sin más preámbulos, Lucía, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Puig. Bueno, para ejercer la profesión de abogado, como ya os ha dicho el decano del Colegio de Abogados, es necesario realizar el máster de abogacía. Bien, yo les voy a decir quién debe realizar el máster de la abogacía, qué normativa se aplica al máster, así como los objetivos que pretendemos con este máster, su estructura genérica y específica, y voy a concluir mi intervención con el periodo que tenemos de prescripción y matrícula en el máster, ¿vale? Bien, ¿quién tiene que realizar este máster de abogacía? Todos los graduados en Derecho. Si quieren ejercer la profesión de abogado, indiscutiblemente tienen que hacer este máster de abogacía. Pero no solamente los graduados, también los licenciados. Los licenciados en Derecho que finalizaron su título o que obtuvieron su título con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía y no se colegiaron en un periodo de tiempo, concretamente 30 de octubre del 2013. Las personas también tienen que realizar, tienen que realizar este máster de abogacía si quieren ejercer la profesión de abogado. Y también los licenciados en Derecho que han obtenido su título con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía y no se han colegiado en el periodo que les marca la ley, que eran 2 años dentro de 2 años a partir de la obtención de su título. Es decir, todas estas personas, sean graduados o licenciados, necesariamente para ejercer la profesión de abogado tienen que realizar el máster de la abogacía. Bien, ¿qué normativa se aplica? La Ley de Acceso a la Abogacía, la Ley 34/2006 de 30 de octubre. Esta ley se modificó posteriormente, parcialmente, por la Ley 5/2012 de 6 de julio y actualmente estamos también esperando una nueva reforma, puesto que hay un proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados para adaptarse a la Directiva 2006/123 de 12 de diciembre, que tiene como finalidad, entre otras, el acceso único a la profesión de abogados y procuradores a través de, en principio, un único máster, lo cual eso conllevará las adaptaciones pertinentes en un futuro pues, bastante próximo. Como desarrollo legislativo tenemos el Real Decreto 775/2011 de 3 de julio, que también fue modificado parcialmente por otro Real Decreto, el Real Decreto 150/2014 de 7 de marzo. Esta última modificación afectó a 2 aspectos importantes, como fue el examen estatal y los porcentajes para tener el apto en ese examen estatal, los porcentajes entre la prueba de aptitud y el máster de la abogacía. Bien, esta legislación, esta ley de acceso a la abogacía entró en vigor el 31 de octubre del 2011. A partir de entonces, ya en la actualidad, el Ministerio de Justicia convoca la prueba de aptitud para obtener el título de abogado.
¿vale? Esta legislación que exige que se realicen unos cursos formativos, 60 créditos y unas prácticas externas, ¿vale? 30 créditos, total 90 créditos. Bien, ¿esto cómo se podía hacer? O bien a través de un máster universitario o las escuelas de prácticas jurídicas adscritas a los colegios profesionales también lo podían hacer. Eso sí, con convenios de colaboración, universidad, colegios de abogados. ¿Nosotros qué hemos hecho aquí? Pues hacer un máster universitario en colaboración con el colegio de abogados, ¿vale? Por eso trabajamos conjuntamente el colegio de abogados y la universidad para sacar adelante este máster. Bien, ¿qué objetivos pretendemos con este máster? Pues obviamente, lo ha dicho el decano del Colegio de Abogados, vamos a poner en práctica todos los conocimientos académicos especializados que hemos adquirido en el grado, pero no solamente eso, mucho más. Es decir, tenemos que conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en cualquier procedimiento, así como en documentos, interrogatorios, pruebas periciales, etc. Tenemos que adquirir, es fundamental, las técnicas para la defensa de los derechos de los clientes y también encontrar soluciones a los problemas mediante pues, métodos alternativos a la vía jurisdiccional, ¿vale? ¿Qué vamos a conocer también a través de este máster? Los deberes deontológicos de la profesión a cargo del Colegio de Abogados. Así también vamos a conocer las distintas responsabilidades que le afectan al abogado y además también el funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, por ello a cargo del Colegio de Abogados. Es fundamental también conocer la organización de un despacho, es decir, su marco organizativo, fiscal, laboral y fundamental también la protección de datos de carácter personal. En definitiva, a través del máster vamos a conocer o vamos a adquirir o pretendemos que se adquieran todas las competencias que se le asignan al propio abogado, ¿vale? Bien, ¿cómo estructuramos este máster? Son 90 créditos por exigencia legal, por tanto, estos 90 créditos no se pueden realizar en un curso académico, necesitamos 2 cursos académicos. Concretamente, lo podemos conseguir en curso y medio, pero son 2 cursos académicos. En el primer curso académico se va a realizar todo lo que es la parte formativa, que son 54 créditos, y una pequeña parte que ya nos iniciamos con las prácticas externas en despachos profesionales, concretamente 6 créditos, unas 133 horas. Y ya en el segundo año, ya la parte formativa la tenemos superada, la tenemos que tener superada, porque si no, no podemos acceder al segundo año. Seguimos ya con las prácticas en despachos profesionales, son 24 créditos, es decir, unas 532 horas, y concluimos el máster con la defensa de un trabajo final de máster, la elaboración de un informe jurídico, un estudio doctrinal y jurisprudencial de carácter riguroso, ¿vale? Bien, ¿qué materias vamos a ver en el máster? Obviamente ya sabemos que tenemos 2 semestres, primer semestre y segundo semestre. Comenzamos el primer semestre, empezamos a finales de septiembre, la última semana, septiembre-octubre, y ahí vamos a empezar con la práctica penal. Vamos a empezar siempre con práctica penal. Esta asignatura es una asignatura de 9 créditos y medio, pero que la vamos a dar de forma conjunta, rápida, es decir, en 5 semanas. En 5 semanas vemos práctica penal y examinamos. A continuación, se van a alternar de manera semanal 2 materias, que van a ser práctica administrativa y ejercicio de la abogacía. Ejercicio de la abogacía fundamentalmente está a cargo del Colegio de Abogados y lo hacemos de manera alternativa. Práctica administrativa es una asignatura de 6 créditos, ejercicio de la abogacía es una asignatura de 8 créditos y medio, ¿vale? Lo hacemos, alternamos de manera semanal y examinamos, ¿vale? Después ya viene una asignatura que es un poco menos extensa, que es práctica constitucional e internacional público, de 4 créditos en 2 semanas, y concluimos este primer semestre con práctica civil, con una parte de la práctica civil, concretamente 2 créditos, porque esta materia tiene en total 11 créditos, vamos a dar los 2 primeros créditos en este primer semestre. Empezamos el segundo semestre, ya sabéis que empezamos en febrero, el primer semestre es hasta enero, segundo semestre febrero a junio. Comenzamos este segundo semestre con lo que nos faltaba, práctica civil, ¿vale? 9 créditos de práctica civil y examinamos.
A continuación, volvemos a tener dos materias que se van alternando semanalmente. ¿Cuáles son? Práctica laboral, que tiene 5 créditos, y práctica fiscal, que tiene 4 créditos. Claro, ¿por qué hacemos esto de alternar semanalmente? Porque hay muchas prácticas y, por tanto, para que el alumno o la alumna tenga tiempo suficiente para elaborar esas prácticas, lo hacemos de manera alternativa, ¿vale? Y ya concluimos este semestre en lo que es la parte formativa con práctica mercantil, ¿vale? Práctica mercantil tiene 6 créditos, normalmente es en mayo, concluimos y examinamos, ¿vale? Bien, ¿cuál es el horario? Hay que tener en cuenta que este máster es un máster presencial. Cuando decimos que es un máster presencial, las clases son obligatorias y hay control de asistencia. Hay que asistir por lo menos como mínimo al 80% de las clases, porque si no, la evaluación no se aprueba, ¿vale? Hay que asistir siempre al 80%. Bien, las clases son de lunes, o sea, generalmente de lunes a miércoles, puede haber algún jueves en función de la asignatura y muy excepcionalmente, creo que es en constitucional, hay un viernes, pero normalmente son de lunes a miércoles, de 3 a 9 de la noche, ¿vale? Por tanto, hay que asistir a estas clases presenciales. Es cierto que es necesario que exista disponibilidad por las mañanas, ¿vale? Por lo menos algunas mañanas. ¿Por qué? Porque hay determinadas pruebas de evaluación o determinadas actividades que son evaluables que se deben realizar por la mañana. Por ejemplo, en práctica penal están las asistencias a detenidos, hay que hacer por la mañana. Incluso asistencias a juicio, hay que tener esa disponibilidad para realizar esas asistencias porque son pruebas evaluables, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues hay que tener esa disponibilidad. Una vez concluida esta parte formativa, ya nos vamos a las prácticas externas, generalmente se hacen en junio, ¿vale? En junio, a una jornada a tiempo completo de 8 horas, en 3 semanas, se realiza esta materia, esta parte de las prácticas, que es una asignatura independiente de la que vamos a tener en el segundo curso, es las prácticas 1, 6 créditos que en 3 semanas se pueden realizar. No obstante, somos flexibles, porque puede haber gente que esté trabajando y no pueda realizar esas 8 horas diarias de prácticas. Bueno, se puede extender al mes de julio y excepcionalmente a septiembre, ¿vale? Pero en principio, con una dedicación a tiempo completo, en 3 semanas se realiza estas prácticas. Ya en el segundo año del máster, ¿vale? En el segundo año del máster empezamos con las prácticas y además las empezamos inmediatamente, incluso antes de la matrícula oficial de la universidad. ¿Por qué digo antes de la matrícula oficial? Porque normalmente nosotros nos encargamos desde el máster que se realice la matrícula en julio para que empecéis el 1 de septiembre con el seguro ya escolar. Entonces, estas prácticas, como son 24 créditos, unas 540 horas, pues se tienen que ejecutar desde a una jornada de dedicación completa, es decir, de 8 horas, septiembre a diciembre, ¿vale? ¿Qué pasa si una persona trabaja, no puede? Bueno, se puede extender mucho más. Nosotros no hay problema que se extienda. Lo que pasa es que lo tenemos así estructurado porque después tenemos un examen estatal y hay que acudir a esas convocatorias del examen estatal. Por tanto, lo tenemos organizado para que finalicen en diciembre, con la cosa de que podáis después realizar la defensa del TFM en enero, principios de febrero, y así poder cerrar expediente para acudir a la convocatoria estatal, a la prueba nacional que hay de aptitud para el ejercicio de la profesión, ¿vale? Que no se termina, tampoco pasa nada, porque incluso en las defensas de los TFM hay 2 convocatorias, sabéis que tenemos 2 convocatorias en la universidad, una convocatoria es en enero, la segunda convocatoria nos vamos a julio, por tanto también incluso las prácticas se pueden demorar y acudir a la siguiente convocatoria después de lo que es el examen estatal, ¿vale? Bien, pues ya una vez que hemos concluido estos 90 créditos, obviamente ya estamos en disposición de inscribirnos en este examen estatal, ¿vale? Esa inscripción se realiza incluso aunque el título no esté finalizado. Normalmente el Ministerio de Justicia convoca a la prueba de aptitud y los alumnos del máster se inscriben aunque no tengan el título terminado. Es una inscripción gratuita. Si lo terminan pueden acudir, si no lo terminan pues no pueden acudir. Eso está claro, ¿vale?
Bien, actualmente, digo actualmente porque todo esto puede sufrir modificaciones. Actualmente existen 2 convocatorias en la prueba estatal, ¿vale? Normalmente suele ser, o siempre ha sido, en el mes de febrero, marzo y otra en noviembre, pero ahora con la pandemia pues ha ido demorando y ahora es en junio y normalmente en diciembre, ¿vale? Pero digo actualmente porque posiblemente el Ministerio lo modifique y quiere, o creo que hay una tendencia a que haya solamente una convocatoria al año, ¿vale? La prueba es escrita, es una prueba de preguntas teórico-prácticas con respuestas múltiples. En total son 50 preguntas, 75 preguntas, 50 de materias comunes y 25 de la especialización. Es decir, el alumno puede elegir si quiere realizar la especialización en civil mercantil, en laboral, en administrativo o en penal. Esa es la elección de la persona, ¿vale? Las comunes las tienen que realizar todos, pero la especialización en función de lo que uno elija, ¿vale? Y entonces ya viene la calificación. No hay calificación de nota, o sea, no tenemos ninguna nota numérica. Es decir, aquí el resultado será apto o no apto. ¿Cómo se obtiene ese apto? Pues con una media ponderada entre el 70% de lo que se obtenga en esa prueba y el 30% de la nota media que se haya obtenido en el máster de la abogacía. Una media ponderada, ¿es apto o no apto? ¿Vale? Bien, una vez que se obtiene el apto, pues ya se expide por el Ministerio de Justicia el título de abogado para que se pueda inscribir en los colegios profesionales, ¿vale? Y ya por último, la preinscripción y la matrícula. Ya está iniciada la fase de preinscripción en el máster de la abogacía. Comenzó el 15 de abril y finalizará el 18 de marzo, ¿vale? Obviamente pueden acceder cualquier persona graduada, licenciada, incluso a esta prescripción se puede acceder sin haber finalizado el título, ¿vale? Porque los que estéis en el último curso o que os queden pocas asignaturas, se puede uno inscribir en el máster de la abogacía, sin ningún problema. Eso sí, una vez que haya que efectuar la matrícula, ahí o se tiene el título de grado o es imposible acceder al máster de la abogacía. Es necesario que se haya cerrado el expediente. Normalmente estamos sincronizados el máster de la abogacía con el grado, es decir, cuando cierren las actas, tendréis igual, si vais a segunda convocatoria en las fechas de examen, vais a la segunda convocatoria en el grado, pues dispondréis de un día o 2 para cerrar expediente de grado y realizar la matrícula en el máster de la abogacía, ¿vale? Da tiempo porque a todo el mundo le ha dado tiempo, ¿vale? Sin ningún problema. La matrícula, claro, se efectuará, las fechas son del 2 al 25 de julio, ¿vale? Previa aceptación por la comisión gestora. ¿Cómo aceptamos en el máster? Vamos a tener en cuenta la nota media del expediente académico, ¿vale? Claro, la nota media, aquí hay una preferencia para acceder porque hay 35 plazas, nada más que 35 plazas. Nuevamente, todas aquellas personas que tengan que realizar el examen estatal, que pueden ser o son necesariamente los graduados en Derecho y los licenciados que no se colegiaron en su momento, acceden en condiciones de igualdad por la media de su expediente al máster de la abogacía. También se incluye aquí a los licenciados que no tengan necesidad de realizar el examen estatal, pero que tengan 18 años de colegiación, 18 meses de colegiación, porque con la realización del máster ya van a acceder al turno de oficio. Por tanto, entran también en condiciones de igualdad con los graduados y con los licenciados que tengan que hacer el examen estatal. Todos los licenciados que no tengan que hacer el examen estatal y que no se encuentren en estas circunstancias, quedan en lista de espera, ¿vale? Quedarán en lista de espera y en función de si la gente que se ha preinscrito ha sido aceptada, no saca el título, porque puede ocurrir que uno se preinscriba, pero después le queda una asignatura y no saque el título, bueno, pues se va a la lista de espera para, pues eso, que puedan acceder al máster de la abogacía. Y ya nada más. Muchas gracias. Sí. En cuanto a las clases, Espera. Perdona, ¿te puedes acercar un poco para si el micrófono lo tenemos aquí para que se escuche en casa también?
Que has dicho que las clases, o sea, hay algunas veces que también hay que tener disponibilidad por la mañana. Sí. Más o menos, ¿cuántas veces hay que tener disponibilidad por la mañana? Vale, a ver. Mira, normalmente para hacer las asistencias a detenidos se es muy flexible. El Colegio de Abogados es muy flexible. Incluso permite, porque hay gente que trabaja y que no dispone de todas las mañanas, incluso hasta permite pues, que se pueda hacer, porque ellos establecen un calendario de a quién le toca las asistencias, los días, etcétera. Que no pueden estar trabajando, incluso estaban permitidos los fines de semana. Lo importante es hacerlas, hay que hacerlas, ¿vale? Con flexibilidad, ¿vale? Pero hay que hacerlas. Asistencias a juicios, hombre, sois 35 alumnos, igual os toca una mañana, ¿vale? En cada uno de los módulos, 1 o 2 mañanas. O sea, y se busca la flexibilidad para que lo podáis hacer, pero hay que hacerlas, porque son pruebas evaluables. O sería aconsejable que las hicierais. ¿Alguna pregunta más? También desde casa, si queréis. ¿Todo claro entonces? Bueno, pues nada. Muchas gracias, Iciar. Yo creo que ha sido también una sesión muy ilustrativa. A continuación intervendrán en primer lugar Paloma Durán, que es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Jaume I, que ha estado trabajando en organizaciones internacionales durante muchísimo tiempo. Hablará ella primero y después intervendrá Carmen de los Ríos, que está conectada por videoconferencia, que es exdirectora de Recursos Humanos en agencias de organizaciones internacionales. Y la idea es pues, explicaros un poco esas salidas al extranjero, es decir, o a organizaciones internacionales, en el sentido de que no hay por qué buscar el trabajo en España, que fuera hay muchísimo mundo y muchísimas posibilidades, y daros pues, la idea de que todo ello existe. Pues doy la palabra a Paloma, a quien obviamente agradezco muchísimo la presencia. Muy bien, pues mil gracias, Achim, y nos vamos desde luego a otro mundo completamente distinto, pero bueno, que también sirve, a mí por lo menos el tiempo que estuve ejerciendo como abogada me sirvió muchísimo para el trabajo que he hecho luego en las organizaciones internacionales. Como ha dicho Achim, yo he tenido el privilegio, porque me parece que es un privilegio, de haber trabajado muchos años en Naciones Unidas. He dirigido allí el Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha sido una experiencia interesantísima. Y he tenido también la suerte de trabajar en la OCDE como directora de la División de Políticas y Partenariados Globales, y también en la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos. Bueno, la foto del trabajo en las organizaciones creo que es muy amplia y bueno, yo he tenido la suerte por lo menos de estar en 4 de ellas, ¿sí? 2 en Europa y 2 fuera. Fuera de Europa no, pero globales. Vamos a hablar de globales y de europeas, ¿no? Entonces, con Carmen, que como ha dicho Achim, ha sido la directora de Recursos Humanos en Naciones Unidas, en la Agenda Espacial Europea, también en la OCDE, y que además ha trabajado en el terreno, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, por decirlo de algún modo, por decirlo de manera rigurosa, ¿no? Ha trabajado en las oficinas de Tanzania y de Liberia y después en la de Nueva York en Naciones Unidas. Lo que habíamos pensado es que yo explicara un poco la parte del contenido de ese trabajo y que ella explicara el acceso, porque me parece que una cosa importante que se desconoce mucho es la falta de representación española que hay en los organismos internacionales. O sea, lamentablemente, a pesar de que se ha incrementado mucho en los últimos años, pero los porcentajes que hay de personas de nacionalidad española trabajando en organismos internacionales es todavía reducida, poniendo al margen, obviamente, el trabajo en la Unión Europea, donde la distribución de nacionalidades es a lo mejor más matemática y más local, si se puede hablar así, que en el caso de las organizaciones internacionales de ámbito global, como es, por ejemplo, el caso de Naciones Unidas, o en el ámbito occidental, si se quiere, el caso de la OCDE. Entonces, me parece que esa carencia de españoles hay que aprovecharla, en el sentido de que es un buen momento para plantearse como salida profesional un organismo internacional.
Segundo, pienso que habiendo estudiado Derecho, las opciones de trabajo que hay en las organizaciones internacionales son amplísimas y grandísimas, en el sentido de que no solamente se trata de trabajar en temas estrictamente jurídicos, que voy a mencionar en un minuto, sino que se puede trabajar en otras muchas áreas relacionadas con el ámbito jurídico. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en todas las áreas de políticas, donde obviamente se diseñan en las organizaciones internacionales cuáles van a ser las políticas que se aprueban en el ámbito global, y eso pasa por un proceso de negociación donde hace falta que la gente tenga unos conocimientos jurídicos y donde hace mucha falta que la gente haya estudiado Derecho precisamente para todo el proceso de negociación con todos los países, donde a veces los escollos son la interpretación que se haga de una determinada palabra de acuerdo con la legislación interna de cada país. O sea que es muy importante realmente poder contar en la negociación política, en el ámbito global, con personas que tengan esa formación jurídica, que hayan estudiado Derecho. Pero lo mismo se puede decir, por ejemplo, del ámbito del desarrollo, donde las políticas de desarrollo requieren no solamente el trabajo que a lo mejor personas concretas hacen en el terreno, sino también, por ejemplo, todo el diseño de las estrategias económicas y de las estrategias de impacto y de las estrategias de evaluación, y todo eso hay que hacerlo de acuerdo con la legislación interna de cada país. Luego quiere decir que hace falta que la persona tenga también una mínima formación en todos los temas jurídicos, ¿no? Y por otra parte, me parece que también hay dentro de las organizaciones internacionales áreas específicas que son para el ejercicio del derecho, no solamente en el ámbito de los servicios corporativos, pues obviamente en Naciones Unidas los contratos que hay que firmar con las autoridades locales para el mantenimiento de los edificios. Por ejemplo, estoy pensando ahora el gran problema que se generó hace unos años en Naciones Unidas con los contratos para la distribución de ayuda humanitaria en un montón de países donde no había actores locales que pudieran firmar legítimamente el contrato correspondiente con Naciones Unidas para hacer entrar la ayuda humanitaria. O sea, hay muchísimos temas específicos jurídicos que hacen falta en los servicios corporativos, y luego obviamente está todo el campo de el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Corte Internacional, los ámbitos, si se quiere, específicos de Naciones Unidas, donde realmente la gente tiene que haber estudiado Derecho porque no hay ninguna otra manera de trabajar allí, ¿no? Yo he trabajado fundamentalmente en temas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, que están muy ligados a todos los temas de derechos humanos. Y bueno, desde luego ha sido una experiencia única, maravillosa, que os recomiendo al 100%, que da una visión global de las cosas, ¿no? Y que además me parece que facilita luego entender incluso la legislación en el ámbito nacional, ¿no? Para mí, por ejemplo, pues una de las mayores experiencias desde el punto de vista profesional ha sido la participación en todos los diálogos sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China, donde se entiende, ¿no?, que muchas de las fricciones políticas no son solo políticas, sino que tienen también unas consecuencias en el ámbito legal súper importantes, ¿no? Por ejemplo, en todo el tema de reconocimientos de derechos básicos, pues la aproximación o la lectura que se hace en el ámbito de la Unión Europea no tiene nada que ver, obviamente, con la tradición jurídica que viven en China. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que la experiencia es súper positiva. Y luego, por otro lado, pienso que una organización internacional pues da otra perspectiva de las cosas, otra lectura de las cosas, otra visión de las cosas que es más amplia. Tiene también sus riesgos, sus riesgos no específicamente lo llamaría así, sus dificultades, en el sentido de que trabajar fuera es muy bonito, yo desde luego, vamos, me parece que es insustituible, pero también a nivel personal implica, ¿no? Antes se hablaba del pressing, ¿no?, de un despacho de abogados, que he tenido la grandísima suerte de vivirlo, y es verdad, es un pressing. En el caso de las organizaciones internacionales, pues implica vivir en países muy distintos, implica que pues a veces la estabilidad o las raíces que uno tiene, pues hay que interpretarlas en clave internacional, que a veces es difícil y supone un coste, ¿no? Pero me parece que tiene muchas más ventajas que inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, yo con esta pequeñita introducción le paso la palabra a Carmen, que debe estar conectada y que probablemente va a explicar muchísimo mejor que yo toda la parte
recursos humanos y de acceso y te agradezco muchísimo, Carmen, el tiempo y la generosidad para estar hoy con nosotras. Muchísimas gracias, Paloma. Lo primero quería saber si se me escucha y se me ve, al menos desde lejos. Es una pena no poder estar con vosotros, me hubiera encantado poder estar allí en persona. Bueno, el agradecimiento es hacia la universidad por haberme invitado, ¿no? He seguido con interés las presentaciones, incluso la presentación que ha habido a primera hora de la mañana, donde se han hablado de las distintas salidas profesionales y las competencias y demás. Me parece que tenéis muchísima información ahí y muchísimo apoyo por parte de la universidad. Personalmente, bueno, Paloma ya ha dicho que soy una persona que me he pasado, bueno, probablemente más de la mitad de mi vida profesional en el extranjero. Tengo formación inicial en recursos humanos y empecé trabajando en España. Trabajé durante 10 años en el sector privado en España y desde allí salté a mi primera organización internacional, que fue una organización regional en el sentido de que era de ámbito europeo, la Agencia Espacial Europea. Y una vez que descubrí las organizaciones internacionales, debo decir que me engancharon. Paloma ha aludido a algunas de los privilegios que tenemos por trabajar ahí y algunas de las dificultades también, y hablaré un poquitín después a propósito de eso, ¿no? Y desde allí pasé a Naciones Unidas, donde he estado trabajando bueno, pues tanto en Nueva York como en África. Paloma ha mencionado Tanzania, trabajé para el Tribunal Penal que juzgó el genocidio de Ruanda, donde probablemente los perfiles de derecho eran básicos, y también para la misión de paz en Liberia. Y bueno, volví a Nueva York y he terminado en la OCDE en Europa. Para empezar, quizá lo que me gustaría, porque cuando pensamos en organizaciones internacionales, bueno, pues tenemos ciertas ideas, nos vienen a la cabeza algunas de ellas, pero me gustaría que me dijerais, o si pudierais escribir en el chat, ¿cuántas organizaciones internacionales pensáis que existen? No sé si alguien en la sala se atreve a dar un número, o si la gente que está en línea puede escribir cuántas creéis que pueden existir. No sé, 20, 25, 100. ¿Cuántas aquí? No tengo ni idea. ¿Cómo contestar? Que no... Pero yo creo que deben de ser más de 20 o 40. Sí, muchas más. Sí. Efectivamente, es difícil incluso saber cuántas hay. Para preparar esta charla he hecho una búsqueda en Google, que es algo que todos podemos hacer, que todos terminamos haciendo. ¿Cuántas organizaciones internacionales hay en el mundo? Y no hay ni siquiera una cifra común. Pero sí que os puedo decir que, aunque no hay un repositorio donde estén todas listadas, hay entre 250 y 300 organizaciones internacionales intergubernamentales, es decir, participadas por estados, y, bueno, como más de 2.500 de las llamadas ONGs. Yo ahora me voy a centrar en las intergubernamentales, pero bueno, también hay muchas opciones en las ONGs, ¿no? Yo debo decir que cuando fui a trabajar a Naciones Unidas, a la Agencia Espacial Europea por primera vez, bueno, pues fue mi primera organización internacional, y cuando descubrí que existía un mundo gigantesco de oportunidades, realmente fue una sorpresa, una muy grata sorpresa. Es muy difícil navegar cómo encontrar trabajo en cada una de ellas, y de ahí la importancia de, bueno, pues de facilitar la mayor información posible. Si pensamos en las organizaciones que normalmente nos vienen a la cabeza, bueno, pues indudablemente está Naciones Unidas. Paloma ha hablado de ella, pero dentro de Naciones Unidas hay más de 35 entidades diferentes. Con lo cual, cuando pensamos en enviar una candidatura a Naciones Unidas y abrimos la página de empleo de Naciones Unidas, estamos viendo probablemente un tercio de las opciones que hay en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene, bueno, pues todos los departamentos que componen el secretariado, en lo que se llaman las partes de la estructura corporativa y la estructura política y demás, pero luego están todas las misiones de paz, los cascos azules que hay, todos los fondos y programas, UNICEF,
es una de las agencias de fondos y programas, pero hay muchas otras más. Hay agencias especializadas, como está, por ejemplo, la OMS, WHO, que ahora mismo estamos escuchando tanto de ella, o la Organización para los Refugiados, Paloma había mencionado también, ¿no? Pero hay otras muchísimas, las que se dedican al comercio, las que se dedican a cualquier cosa que os podáis imaginar, a la energía atómica. Incluso hay una organización dentro de Naciones Unidas que habla del derecho al uso del espacio, algo que a mí me sorprendió muchísimo. Trabajé en la Agencia Espacial Europea, donde se construyen los cohetes, pero hay una parte de Naciones Unidas donde habla del derecho al uso del espacio. Con lo cual, bueno, pues como os podéis ver, hay una amplitud enorme de posibilidades, ¿no? Y por supuesto están los tribunales. Los tribunales, por un lado, el International Court of Justice, que Paloma mencionaba, que es el tribunal per se de Naciones Unidas, pero luego también están los que se crean ad hoc, el Tribunal de Ruanda, en el que yo trabajé, o el Tribunal de Yugoslavia en su momento, o cualquier otro que pueda surgir en algún momento, y también el Tribunal Penal Internacional. Muchas de ellas, bueno, pues están formadas por la mayoría de los países. En algunos otros casos, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional no es el caso. Hay países que no han suscrito su pertenencia allí, ¿no? Tenemos también todos los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero también todos los bancos regionales y de desarrollo. El Asian Development Bank, el African Development Bank, el European Investment Bank. Hay un montón de ellos que tienen, bueno, pues un ámbito regional o parcial. Están también las organizaciones regionales, la Unión Europea. Para nosotros es, bueno, como lo más, pero no deja de ser una organización de ámbito regional, igual que lo es, por ejemplo, el African Union. Y luego están multitud de organizaciones especializadas que tienen un mandato muy, muy específico. Os he hablado, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, que es un sitio en el que yo trabajé, pero bueno, pues está también Interpol o está NATO o está, no sé, la OPEP, por ejemplo, que se dedican a gestionar el comercio del petróleo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay, normalmente en España, cuando terminamos de estudiar, y yo he estado en vuestra situación hace muchos años ya, pero parece que tenemos las típicas salidas en mente. Probablemente ahora tenéis muchísimo más acceso a la información. He escuchado antes que en la ponencia de esta mañana se ha hablado mucho de las prácticas internacionales. Eso abre muchísimas puertas y muchísimas oportunidades para conocer distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí podéis decidir qué es lo que os apetece hacer y bueno, pues dónde podéis encontrar esas salidas profesionales. ¿Qué tipo de perfiles podéis aspirar? Paloma ha mencionado ya, y por tanto no me voy a extender mucho, lo que son los perfiles específicos. Dentro de derecho, pues todo lo que es el derecho internacional, toda el área de refugiados, inmigraciones, todo el área de rule of law que hay, por ejemplo, en las organizaciones y en las misiones de paz, donde hay países que están absolutamente devastados y tienen que construir sus sistemas de rule of law, ¿no? Están todas las áreas corporativas. Recursos humanos, he visto antes que era una de las áreas donde aparentemente se está demandando trabajo. Bueno, pues ahí está recursos humanos, finanzas. El decano había comentado que bueno, pues el CEO de muchas organizaciones son abogados, indudablemente tienen formación o bien en Derecho o bien en ADE, ¿no? Entonces hay todo un área de desarrollo súper importante en esas áreas, pero también la asistencia legal y contractual que Paloma mencionaba, y hay quizá un área que se está desarrollando muchísimo ahora y que, bueno, me gustaría mencionar por si a alguien le puede interesar, que es todo el área de la responsabilidad social corporativa y todo el área del desarrollo de la ética, la mediación, las funciones de ombudsman. Bueno, pues cada vez más estamos viviendo en una sociedad en la que, bueno, pues los valores comerciales solos no son los únicos que priman y ahí, bueno, se prima mucho la responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces hay un área de trabajo muy importante ahí porque se está desarrollando mucha legislación en ese ámbito que quizá, bueno, pues os pudiera interesar.
¿Dónde podéis encontrar información? Que muchas veces es lo más complicado, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente, como os he dicho antes, no hay un único repositorio donde haya un listado de todas las organizaciones internacionales y cómo acceder a ellas. Con lo cual, lo que tenéis que hacer es bucear muchísimo en buscar esta información. Cada organización internacional tiene su área de empleo y ahí están sus, bueno, pues donde hacen el listado de las vacantes y sus aplicaciones para las bases de datos donde tenéis que poner todos vuestros datos para enviar vuestro currículum. También existen algunas plataformas, algunas estatales, como es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta mañana se ha mencionado también el tema. Existe dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores en España una unidad que se llama la Unidad de Funcionarios Internacionales, donde hacen una recopilación, no es muy exhaustiva, pero es bastante interesante, de muchas de las vacantes bueno, cuando digo vacantes, perdonad, muchas veces es la traducción literal del inglés, las oportunidades de empleo que hay en las distintas organizaciones. Entonces, no sé si me parece que es quincenalmente o una vez al mes, hacen un boletín donde hacen un listado de distintas oportunidades de empleo. Entre ellas también oportunidades para jóvenes profesionales, porque por un lado están los puestos específicos donde se busca una vacante específica, o también están los programas, y ahora hablaré un poquitín más a propósito de ello, los programas específicos para jóvenes. Y luego hay también algunas plataformas, bueno, pues que se han creado de una manera semi-privada. Por ejemplo, existe una plataforma que se llama Impact Pool, que se creó, bueno, pues gente de Naciones Unidas empezó a poner ahí todas las vacantes que había en Naciones Unidas y bueno, se ha profesionalizado de manera que existen, bueno, pues todos los puestos que están no solamente en sistemas de Naciones Unidas y organizaciones afines, sino también en otras entidades de carácter internacional, muy enfocadas al desarrollo, pero también en otros ámbitos. ¿Cómo podéis acceder a trabajar en organizaciones internacionales? Bueno, si estáis terminando de estudiar ahora o si no tenéis demasiada experiencia profesional, pues una de las puertas de entrada son los programas de prácticas. Prácticas que en algunos casos son no remuneradas, con lo cual es bastante, digamos, no todo el mundo se puede permitir estar durante 6 meses en un determinado país costeándose todos sus gastos. Pero también hay en algunos casos prácticas remuneradas, ¿no? O hay becas que ayudan a estas prácticas. Esta mañana en la ponencia que os han hecho, yo creo que ha habido muchísima información sobre dónde acudir a muchas de ellas. Indudablemente no me estoy refiriendo en ningún caso a los temas de la Unión Europea, porque creo además que vais a tener una ponencia específica que va a hablar de oportunidades de empleo en la Unión Europea. Luego hay programas, la mayoría de las entidades, de las organizaciones internacionales, tienen programas específicos para jóvenes, lo que se llama Young Professional Officers, JPOs, o los Young Graduate Trainees, o los Young Professional Programs, multitud de siglas, pero en realidad son programas en los que gente que está recién titulada o a punto de titularse, o en algunos casos gente que ha terminado el grado y todavía no ha hecho el máster, pero quiere tener una primera experiencia profesional, entonces van específicamente a gente que tenga solamente el grado. Bueno, pues abren estos programas anualmente. Es cierto que son programas muy competitivos, se reciben miles de aplicaciones o de candidaturas y al final pues se seleccionan muy pocos de estas personas, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Esta mañana comentaban que en muchos de estos programas ahora mismo la mayoría de la gente que se presenta a nivel europeo son italianos y españoles. Cierto, probablemente porque el mercado laboral español o italiano no ofrece muchas salidas, ¿no? Pero eso da muchas oportunidades para poder salir. Existen también convocatorias abiertas que hacen muchas organizaciones internacionales, lo que se llama la creación de rosters, de bases de datos, para gente que en un momento dado, no ahora mismo, pero en un momento dado se necesitaría un perfil similar
al que ellos están. Entonces han pasado ya todo el proceso de selección, todo el proceso de cualificación y están disponibles para cuando es necesario. Esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, para atender a emergencias o para la creación de una misión de paz. Cuando se crea una misión de paz y hay que llenar todos los puestos, pues no se pueden hacer procesos de selección muy largos. Entonces se llama a este tipo de gente. Y luego hay otra posibilidad que son los voluntarios de Naciones Unidas, los UNVs, que se llama. Existe una agencia como tal que se dedica a recoger oportunidades que hay para voluntarios que quieran trabajar en Naciones Unidas. Este voluntariado se nutre principalmente de bien gente que ya ha hecho su carrera profesional y que, bueno, en la última parte de su carrera profesional quiere ofrecer su trabajo como voluntarios, o gente joven que efectivamente está empezando y quiere empezar por ahí. Muchos de estos puestos son remunerados, es decir, sí que hay una remuneración, no es al mismo nivel que puestos donde ya estarías contratado por Naciones Unidas, pero bueno, por lo menos te da una posibilidad de entrar a conocer una organización y sobre todo a que te conozcan. Porque una de las cosas que es importante, y ahora voy a entrar brevemente en lo que son los procesos de selección, es, bueno, pues cómo hacer o cómo llegar a conseguir uno de estos puestos, ¿no? En todos los procesos de selección, lo primero que hay que hacer es enviar tu candidatura y esto se hace a través de, como os he dicho, tenéis que ir a cada una de las páginas de las organizaciones y rellenar normalmente una aplicación que es muy tediosa, es sistemas informáticos que se caen y que cuando ya has escrito lo que sea no lo has grabado y se te ha olvidado. Entonces, bueno, os aconsejo mucha paciencia, porque no están a la última en temas tecnológicos, ¿no? Pero bueno, una vez que tenéis vuestros datos introducidos ahí, es muy importante que prestéis atención a qué tipo de información vais a poner ahí. Normalmente tenemos tendencia, sobre todo en España, a poner la lista de conocimientos, qué es lo que sé, qué es lo que he aprendido, ¿no? Porque nuestro sistema educativo se basa mucho en esto, en el conocimiento. Cada vez más lo que se necesita es que digáis cuáles son vuestras competencias, cuáles son vuestras capacidades, qué podéis hacer. Lo que sabéis es algo que habéis aprendido y que podéis aplicar probablemente en el entorno, si estamos hablando de derecho, pues en el ámbito legal español. Pero si tenéis que competir con gente de otras nacionalidades o si tenéis que demostrar que podéis adaptaros a sistemas legislativos diferentes al español, lo que tenéis que mostrar es la capacidad que tenéis y la competencia que habéis aprendido en analizar leyes, en hacer, no sé, extractos, en cuáles son vuestros logros, incluso los logros que habéis hecho si habéis trabajado, pues yo qué sé, como voluntarios. Bueno, pues qué capacidades habéis adquirido al trabajar como voluntarios a la hora de organizar un evento, a la hora de, no sé, si habéis trabajado en una tienda, bueno, pues tenéis atención al público o capacidad interpersonal de desarrollaros y de comunicaros con gente. Os animo a que, bueno, penséis muy desde este punto de vista qué es lo que queréis escribir y cómo queréis escribir el currículum. Porque a partir de ahí, como os digo, se reciben miles de aplicaciones y ese es el primer filtro. Entonces tenéis que destacar dentro de los miles de aplicaciones que se reciben. Una vez que habéis pasado ese primer filtro, normalmente lo que hay son pruebas a veces de conocimiento, pero muchas veces de capacidades y entrevistas a través del vídeo. Yo creo que ahora mismo ya todos estamos acostumbrados a comunicarnos a través del vídeo. Un ejemplo soy yo, que estoy aquí en mi casa mientras estoy comentando todo esto. Entonces, cada vez más tenemos menos miedo a estas entrevistas de vídeo, pero hay algunas que son bastante incómodas. En muchos casos hay, bueno, pues una serie de preguntas, son aplicaciones donde tú no ves a nadie. Te envían una serie de preguntas y tú te grabas a ti mismo de una manera un poco extraña, ¿no? Te estás contando a ti mismo algo que se supone que van a escuchar otra serie de personas, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad de comunicar, la capacidad de responder de una manera, bueno, pues creativa algunas preguntas que no has sabido hasta ahora, está ahí y eso se valora también.
Y luego a partir de ahí está, bueno, pues la entrevista, que en muchos casos vuelve a ser otra vez una videoconferencia o una entrevista telefónica. Me gustaría terminar con un comentario que quizá no estamos siendo muy conscientes de ello, pero que cada vez tiene más peso, ¿no? Y son cómo se miden las referencias de las personas y el impacto de las redes sociales. Trabajando en recursos humanos, yo os puedo decir que, bueno, indudablemente en todas las aplicaciones, en todos los currículums, siempre se pone que describas tus referencias y puedes poner a tu director de tesis o a tu profesor o a alguien que conozcas. Pero además de hacer una evaluación de esas referencias, ahora mismo se hace un buceo en las redes sociales. Entonces, si tenéis os pediría que seáis muy conscientes de qué es lo que ponéis en las redes sociales, porque eso está ahí y eso habla de vosotros, eso habla de vuestro carácter. Y como os digo, las elecciones que se hacen no se hacen tanto en base a conocimientos, sino en base a capacidades, a competencias y a carácter también. Entonces, bueno, pues un pequeño warning para que tengáis esto en cuenta. Y para finalizar, me ha gustado muchísimo las palabras que ha dicho el decano, definiendo a los abogados, en muchos casos, como personas que tienen un corazón caliente y una mente fría. Vamos, no puedo estar más de acuerdo, sobre todo si queréis trabajar en organizaciones internacionales. Por supuesto, tenéis que ser apasionados del mandato de la organización o de las organizaciones internacionales como tal. Tenéis que estar preparados para todo lo bueno que os va a traer, pero también para los sinsabores que vais a tener. Y luego esa mente fría, esa capacidad analítica, esa capacidad de emitir un juicio, esa capacidad de, bueno, pues de aprender, de tomar información de muchas fuentes, analizar esa información y crear vuestra opinión legal o jurídica o económica o dentro de la profesión en la que estéis. Con lo cual, bueno, pues os animo a que salgáis, a que penséis más allá de lo que son las salidas tradicionales y bueno, pues estaría encantada de si en algún momento hay la posibilidad, porque el tiempo ahora ya se nos ha echado encima, de contaros más específicamente cómo se hacen los procesos de selección, pues estaré encantada de poder servir de ayuda. Muchas gracias. Por supuesto, estoy abierta a preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias, Carmen. Me ha parecido una ponencia interesantísima. Espero que los alumnos lo vean igual. ¿Queréis hacer alguna pregunta tanto por alguna de las dos, la importancia de los idiomas en este ámbito? Porque sí que es verdad que supongo que ese integrante no sé cuánta importancia puede tener con la cantidad de idiomas necesarios, a lo mejor. Bueno, no sé si Carmen quieres contestar tú. Yo de una manera telegráfica te digo que sin idiomas no se puede trabajar en una organización internacional. Y de inicio yo creo que hay que asegurar el inglés. Si una persona sabe otros idiomas, estupendo, pero por lo menos mi experiencia, no sé tú, Carmen, es que incluso en París, en la OCDE, el idioma de trabajo es el inglés. Si una persona además sabe francés, pues fenomenal. En el caso de la Unión Europea siempre es un valor añadido, ¿no? Pero sin idiomas, o sea, es como querer conducir un coche sin carnet, ¿no? O sea, no sé, Carmen, ¿tú qué visión tienes a lo mejor desde derechos humanos o desde recursos humanos? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo también quiero romper una lanza sobre, bueno, pues esta especie de complejo que tenemos los españoles de que no hablamos suficientemente bien idiomas o que no hablamos tantos idiomas. Bueno, yo os puedo hablar de mi experiencia personal incluso. Yo soy, dada mi edad, de las que en el colegio estudió francés. Y además un francés, bueno, pues por supuesto sin ir a Francia y sin practicar, es decir, del libro total. Y cuando me presenté a la primera posición en la Agencia Espacial Europea era para estar en París y por tanto me entrevistaron en francés y bueno, más o menos me defendí. Y al final el puesto decidieron moverlo y lo movieron a Holanda. Y me dijeron, bueno, Carmen, estás seleccionada, pero necesitamos que hables inglés. ¿Hablas inglés? Y dije, pues muy poco, pero soy capaz de aprender. Entonces, ahí es muy importante que mostréis las ganas que tenéis y las capacidades que tenéis de aprender. Bueno, insistir en lo mismo. El idioma, indudablemente, ahora mismo inglés es el que es necesario, yo diría que imprescindible, pero también si tenéis la posibilidad de ofrecer un idioma
único, por ejemplo, gente que pueda hablar árabe, o gente que pueda hablar, yo qué sé, chino, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si tenéis un elemento diferenciador, yo os diría remarcar muchísimo ese elemento diferenciador. Y no os preocupéis porque el nivel de inglés que tenemos en España es igual de bueno o igual de malo que el de muchísimos otros países. Voy a ser políticamente correcta y no voy a nombrar ningún país, pero debo decir que, bueno, yo he estado en sitios y en reuniones donde gente que tenía puestos de mucha responsabilidad y que se jactaba de hablar bien inglés, bueno, pues no era tal el caso. Con lo cual yo os diría, no tengáis pudor con los idiomas que tengáis, bueno, pues usar la creatividad española y haceros entender. ¿Alguna pregunta más de este caso, desde aquí? Si no, yo sí que quería hacer una, si me permites. ¿Tú recomendarías empezar cuanto antes formulando solicitudes a organizaciones internacionales o ves recomendable trabajar o empezar a trabajar como abogado, por ejemplo, o en otra profesión y cuando ya tengas experiencia, entonces dar el salto? Yo diría que las dos, porque por un lado está si queréis tener una carrera internacional, como os digo, hay muchas vías de entrada a través de los jóvenes que son muy competitivas y os diría paciencia, por favor, y no desesperéis. Desde Recursos Humanos, y yo he estado en esa situación, parece que cuando se envía una aplicación cae en una especie de agujero negro y nunca más sabes de esa información, ¿no? Entonces, enviad cuantas más solicitudes penséis que os puedan interesar. Pero también si pensáis en tener una carrera inicialmente en España, eso da, en España o en cualquier otro sitio, ¿no? Eso da un valor añadido después a la hora de presentaros a puestos ya de un nivel de responsabilidad superior o de especialización superior. Entonces, a partir de ahí sí que podéis hacer valer la experiencia, las capacidades que hayáis podido desarrollar en vuestros puestos. Cuando Paloma decía que hay falta de españoles, donde más faltan los españoles es en puestos de responsabilidad. Ahora, como hay muchísima gente joven que está saliendo al extranjero, desafortunadamente porque no hay ofertas de empleo en España, los puestos de un nivel más junior, los puestos más bajos, bueno, pues sí que hay suficiente número de españoles, ¿no? A pesar de que aún así tenemos que seguir, y yo animo a todo el mundo a que se siga presentando, pero puestos de nivel medio y puestos de nivel senior, ahí es donde faltan muchos españoles, con lo cual gente que ya ha trabajado en España o gente que yo salí a los 10 años de estar trabajando en España, tenía 35 cuando me marché, y bueno, pues creo que Paloma también trabajó durante una temporada allí. Eso te posiciona para poder entrar en el sistema a puestos ya de una responsabilidad media y poder desarrollar tu carrera allí. Y lo que también está bien es entrar y salir. Yo creo que Paloma es uno de los ejemplos en los que ha trabajado en España, se ha ido a trabajar a una organización internacional o al Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso a la Oficina de Naciones Unidas de España allí, que ha vuelto a trabajar a España, que ha vuelto a salir a otra organización internacional o moverse dentro de organizaciones internacionales, ¿no? La flexibilidad es total. Y yo diría, como no hay un único camino, bueno, pues pensad en todos los caminos posibles que se os puedan ocurrir.